Muchas gracias por esta invitación. Les voy a compartir mi presentación. Sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar los efectos socioculturales y los contrastes culturales que ha hecho esta pandemia. Entonces, este es el mapa del COVID-19 hasta el día de ayer. Todas las zonas rojas que pueden ver son las zonas infectadas y es un mapa que hemos visto ya todos los días porque está en nuestras noticias. Sin embargo, debemos saber que la pandemia no es lo mismo para todos. El virus no nos afecta a todos de la misma manera. Es por eso que voy a iniciar mencionando un par de estadísticas. Por ejemplo, en Europa el 34% de los casos mundiales es donde se encuentran. El 19.4% está en Rusia, aunque es uno de los países menos mencionados en las noticias. Después tenemos a Reino Unido, España, Italia y Alemania. En las otras regiones del mundo, América ahora es el continente que cuenta con más casos mundiales, con un 43% de todas las cuotas mundiales. En Asia tenemos el 17.8% y en África el 2.1%. Los efectos inmediatos que van a hacer esto es que entre varias organizaciones, el Banco Mundial y el FMI van a donar entre 160 millones de dólares para 100 países en desarrollo en la duración de 15 meses. Sin embargo, esto no va a evitar que 60 millones de personas en el mundo caigan en extrema pobreza. Y ya les voy a explicar por qué. Porque esto se contrasta con los efectos socioculturales que tenemos. Empecemos en América, tenemos a Estados Unidos, tienen un coeficiente Gini de 41.4%. Gini se mide entre lo que más cercano al cero esté, significa una perfecta igualdad. También tenemos una división económica gigante en el país. Tenemos a personas muy millonarias, en realidad del 0.1% que contienen el capital del mundo, pero también tenemos minorías donde trabajan entre 2 y 3 trabajos y aún así no les alcanza para vivir bien. Eso se les denomina personas paycheck to paycheck, de cheque a cheque, que logran llegar a vivir así. También tenemos esto de minorías étnicas. Ahorita estamos con el caso de un racismo muy, muy alto. Entonces, ante las comunidades negras, ante las comunidades latinas, ante comunidades LGBTI, y aquí es donde debemos enfocarnos en el contexto. No es lo mismo para una persona, puede ser un hombre blanco de clase media, que a una persona, una mujer negra que pertenece al LGBTI y tiene un trabajo con un salario mínimo. No nos afecta de la misma manera, aún estando en el mismo territorio. Y también otro de los componentes que afecta a la cantidad de casos en Estados Unidos es el sistema de salud que tienen en este país, donde encontramos que todo es privatizado. Para poderse hacer los exámenes o tratamientos es muy caro y esto se vuelve un privilegio para las personas con menor poder adquisitivo. De ahí podemos saltar al caso de México, donde igual los casos están subiendo exorbitantemente y aquí también se va en los efectos socioculturales. Es un país muy densamente poblado, donde el salario mínimo es de 100 pesos diarios y el 41.9% de personas se encuentran en pobreza de todo este país, es decir, el 52.4 millones de personas. Entonces, pedirles a todas estas personas que se queden en cuarentena es algo muy complejo porque se ven en la cuestión de o se mueren por el virus o se mueren de hambre.
entonces pues van a elegir tratar de no morirse de hambre. Y es por eso que los casos siguen creciendo, especialmente en Ciudad de México, que es una ciudad que tiene dos polos muy grandes, que tenemos a personas muy ricas y tenemos a personas muy, muy pobres. Y de ahí podemos ir a un caso de éxito aquí en América, que es Uruguay. Aquí no se creó una cuarentena, simplemente se hizo una reducción de actividades voluntarias, es decir, vamos desde un comunitarismo que la gente por su bien y por el bien de su comunidad decidieron dejar todas las actividades voluntarias posibles, es decir, ya no iban a los parques, a los restaurantes, a los cafés, y tenemos que ver que esta cultura uruguaya es muy unida, es muy comunitaria, por eso tenemos el ejemplo del mate, para ellos es verdaderamente una manera de compartir. Y también tenemos el temprano actuar del gobierno. El gobierno, cuando empezaron a tener 11 casos, cerraron todas las fronteras. Y ahorita que el problema que están lidiando es que las personas en las fronteras en otros países que está peor, pues están tratando de cruzar a Uruguay y eso no lo están permitiendo. Y también vemos la importancia de los programas sociales y también para la reducción de pobreza. En el 2018-2019 se contó que solo el 8.1% de la población uruguaya estaba en la pobreza, mientras que en el 2006 estaba alrededor del 32%. Entonces aquí podemos ver un cambio de cómo la economía y la inclusión social hizo que en este momento tengan éxito. Y pues también ahora cambiamos de continente, nos vamos a Europa. Y en Rusia tenemos 3 niveles de análisis. Tenemos el de la población. A pesar de que es el país más grande del mundo, la mitad de casos de este país se encuentran en Moscú, que son más de 100,000 casos. También tienen un Gini de muy alto, en realidad. Y también contamos que tienen más del 22% de su población en pobreza, a pesar de que las fuentes oficiales digan que es entre el 10 y el 11, muchos académicos y analistas que están en el territorio piensan que es en realidad el 22%. Entonces, el gobierno nacional tomó a través de Putin medidas como la cuarentena. Sin embargo, a pesar de que está en su pico más alto y sigue creciendo la cantidad de casos, tenemos que decidió rezagarlo a las regiones para saber cómo ellos se liberan, y especialmente está pidiendo que los trabajadores de lo que son fábricas y construcciones, que son las personas pues más vulnerables de esta sociedad, que regresen a los trabajos, y esta población vulnerable, que ya era vulnerable antes de esta pandemia, pues ahora está lidiando con algo mucho más fuerte. Y se van nuevamente a la tentativa, nos vamos a lo que en realidad se pueden morir porque tienen que regresar a pesar de que esté la curva subiendo. Y vamos a ejemplificar igual al resto de Europa. Tenemos los países más mencionados que fueron más golpeados, tenemos a España e Italia, y después Alemania y Reino Unido. Y también tenemos el contraste de lo que serían los países del centro y este de Europa. En los países que mencioné en primer lugar, el resultado es de las acciones tardías de los gobiernos. También tenemos que ver que son países muy densamente poblados, y también tenemos que ver sobre sus costumbres y de relacionarse. Se llama el método mediterráneo, donde siempre están juntos, y eso nos afecta a la demografía. Y ahora que ya están saliendo, hace un par de días inició la fase 1 en Europa, tenemos la pobreza generalizada. Ya antes de
de esta pandemia ya eran dos países muy golpeados, especialmente España e Italia. En España se analiza que es el 50% de población que está que se puede considerar en pobreza, y en Italia un tercio de las personas están también consideradas en la línea de la pobreza. Y las personas que tienen que regresar o que son consideradas esenciales inmediatamente a sus trabajos son esta población más vulnerable. Las personas que más tienen, ellos se mantienen en sus cuarentenas, se mantienen en esto, resguardados, mientras que esta población más vulnerable es la que tiene que regresar a arriesgarse para seguir trabajando y poder subsistir diariamente y mensualmente. Mientras que en los países de centro y este de Europa, que son países más pobres, ellos vieron que si llegaba la pandemia a los niveles que llegó en España o en Italia, en verdad iban a quebrar. Y es por eso que nos mencionan que los sistemas de salud son mucho más pobres en términos de financiación, equipamiento, preparación. Y las autoridades con estos países se comprometieron con una acción muy rápida para que no lleguen los casos. Es decir, cuando estaban en menos de 10 casos, cerraron todas sus fronteras y pusieron en cuarentena a todas las personas porque sabían que ya al ser poblaciones más vulnerables y países sin tantos recursos, pues iban a tener más complicaciones. En Asia tenemos 4 casos para comparar. Tenemos el de Hong Kong, Irán, India y Corea del Sur. Y aquí vemos que estos dos países que están en el centro, que es Irán e India, y en la parte superior podemos ver la cantidad de casos que tienen, son países que son muy densamente poblados y además tienen muchísimos niveles de pobreza. En Irán tenemos el 19% de pobreza y los estudios mencionan que los casos reportados a través del Estado en realidad están ocultados. Mientras que en India, que es el país con más pobreza del mundo y también es el más densa, que más población está por metro cuadrado, pues ellos también tienen 151,000 casos porque estuvieron hasta este momento en cuarentena extrema, pero estas personas ya no pueden lidiar con esta situación porque estar en cuarentena significa dejar de producir y poder tener sustento diario, por lo cual están ya saliendo de cuarentena y los casos están aumentando exorbitantemente. Entre el día de ayer y hoy se aumentaron cerca de 20,000 casos y en una población donde es muy vulnerable, especialmente si vemos los alrededores de Mumbai, Nueva Delhi, donde se concentran grandes masas de personas con muchísima pobreza, pues ahí vamos a ver más complicaciones. Y también tenemos los casos de Hong Kong y Corea del Sur. En ambos está más controlada la situación. En Hong Kong tienen apenas 1,000 casos y en Corea del Sur tienen 11,000. Y esto se da puesto que, aparte de que el gobierno tomó acciones muy temprano, tienen la capacidad gubernamental para hacer programas para que puedan la gente lidiar con esto. En Hong Kong les dieron dinero para que paguen sus rentas, los trabajos igual, para que no les despidan a sus empleados. Entonces tienen este poder adquisitivo para lograrlo, mientras que en los otros países que les acabo de mencionar no. Y después vamos al caso de África, que es un caso extremadamente complejo, puesto que hay un número de casos reportados muy bajos, pero es por la falta de pruebas. Y tenemos que ver que África es muy, muy grande. Entonces, no es la misma realidad que tienen en Sudáfrica que en Kenia. De hecho, en Sudáfrica tienen una capacidad de hacer 10 pruebas para cada 1,000 habitantes, mientras que en Kenia tienen para una persona cada 1,000 habitantes. Entonces, es más difícil para ellos. Aquí podemos ver
cómo van creciendo los casos, pero obviamente se refleja que no es no es el impacto que se ve, puesto que no están siendo las personas testeadas. Y pues veremos los efectos en este continente que, aparte de que ya tiene estos problemas, ha tenido problemas a priori con la salud, en la economía y problemas culturales y étnicos. Y pues terminamos en el caso de Ecuador, que es importante mencionar de nuestro país. Y a veces nos ponemos a pensar al principio por qué en Guayaquil la gente seguía saliendo y salió exorbitantemente los casos. Y es porque en Guayaquil tenemos el contraste de que tenemos a personas muy, muy pobres, que ya estaba estructuralmente este problema desde hace mucho tiempo, y en este momento pues vemos los reflejos. Las personas viven en casas que no son debidas, viven al lado del estero, que huele mal, viven con todas las personas dentro, hace mucho calor, no tienen educación, tienen que vivir del día al día. Entonces es muy complejo para ellos estar, poder contenerse en sus casas y hacer su cuarentena. Y también vamos viendo los efectos en este momento en las provincias de la sierra, donde hay muchísimas comunidades indígenas que se basan del día al día en vender sus producciones agrícolas. Yo vivo aquí en Ambato y siempre estoy rodeada de comunidades indígenas, y pues ellos bajan a vender sus productos, y no es porque no quieran hacer su cuarentena, sino que vemos un problema estructural y social del por qué no nos afecta a todos de la misma manera. Por lo cual, todas las personas nacemos iguales, pero no somos tratadas iguales, y es por eso que debemos luchar por la equidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Bueno, quisiera abordar varios temas que por ahí he estado un poco tratando de conceptualizar para analizar algunas de las problemáticas. Entonces quisiera ir también desde una perspectiva histórica mundial hasta la perspectiva un poco de lo nuestro, ¿no? Entonces, de entrada, a mí me parece que es importante mencionar que existe una teoría, sí, que parte del marxismo, que habla de lo que se llama la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, y que plantea que cuando en algún momento las relaciones sociales de producción se vuelven un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas, entonces aparecen las crisis civilizatorias, y que esas crisis lo que tratan es precisamente de permitir que las viejas relaciones sociales desaparezcan y aparezcan nuevas relaciones sociales de producción. Y estas nuevas relaciones sociales permiten el desarrollo de todos los aspectos, desde la producción industrial, la producción de herramientas, qué sé yo, hasta todos los temas sociales que implica esto. Y que esta teoría se le ha conceptualizado mucho en el campo eminentemente político, donde obviamente es donde se decide esta idea es correcta o no. Pero, digamos, las relaciones sociales de producción son muchas cosas. Si bien son el Estado, las constituciones, las leyes, la propiedad privada, la familia monogámica, qué sé yo, también hay otra serie de relaciones, como por ejemplo todo lo que escucha mucho desde el campo de la psicología, es que salud no solo es presencia, ausencia de enfermedad, sino todas las situaciones que generan bienestar o malestar o de tales en las personas. Y que la salud también está determinada por las condiciones histórico-sociales y desarrollo de las fuerzas productivas y de las formaciones económico-sociales. Entonces, que si uno lo ve desde esa perspectiva, uno se podría anticipar que gran parte de las crisis sanitarias que la humanidad ha vivido también son crisis de las relaciones sociales de producción, y que por eso no es raro que en los diferentes momentos del desarrollo de la especie hayamos tenido diferentes tipos de pandemias o pestes como la que hemos estado viviendo, y que de hecho momentos de crisis muy aguda en las civilizaciones han tenido siempre como algo aparejado la peste. Pongamos el ejemplo de la peste negra, ¿no? Que es quizá la forma más que todos conocemos del tema de la peste. Y que claro, cuando la sociedad feudal estaba entrando en crisis, la peste fue parte de la crisis que vivía esta sociedad, y que tenía que ver precisamente con aquellas relaciones de aseo, de asepsia, de cuidado, de convivencia con animales y cosas de ese tipo que desencadenaron la peste, ¿no? Si es cierto que era peste bubónica,
la convivencia con animales y las pulgas de las ratas y esto, pues entonces ese tipo de convivencia que parece que era la norma en el mundo feudal europeo y quizá mundial fue lo que generó que la peste mate creo que la tercera parte de la población. Entonces, esas relaciones sociales, familiares, de vida, de relación con los animales, con el medio ambiente, estaban gastadas y la peste fue parte de estas relaciones que se parezcan, ¿no? Y con el paso de los siglos, pues ya nosotros no hemos vivido eso hasta la llegada del COVID-19, que es una nueva peste que vivimos y que tiene otras particularidades que voy a mencionar después. Entonces, este fenómeno de la peste, desde esta perspectiva, parece ser que tiene que ver con esto. Y como recordaremos nosotros, luego de la peste viene todo el primer desarrollo incipiente del capitalismo que acabará con las relaciones sociales feudales y que termina de imponerse con las revoluciones burguesas del siglo XVIII y que permite que nuevas relaciones sociales permitan el desarrollo de las fuerzas productivas burguesas hasta los límites que han alcanzado, que como todos sabemos son gigantescos, tan gigantescos que ponen en riesgo la existencia del ser humano e incluso de la misma vida sobre la Tierra, porque en el desarrollo de la anarquía de producción del capital, pues entonces el capital se come la fuerza productiva y los recursos de la naturaleza de una manera salvaje y despiadada, que es parte de las relaciones sociales burguesas y que al mismo tiempo eso ha generado todo el mundo social que tenemos, ¿no? El tema de la salud, la tecnología, qué sé yo, ¿sí? Porque siempre hay esa dialéctica. Entonces, si esto es correcto, las relaciones sociales de producción capitalistas parece también que se agotan y que, de hecho, Marx ya describió en algún momento que estaban agotadas y que si bien quizá fue una posición bastante optimista de Marx pensar que en 1850 ya estaban agotadas, es bastante probable que en el 2020 sí lo estén, o al menos estén mucho más agotadas que cuando Marx las vio. Entonces hay algunos temas como por ejemplo la crisis que va desde el 2008 a nivel económico presentándose y que es la crisis de la epidemia de sobreproducción que Marx había documentado en algún momento. Y que la sobreproducción tiene que ver con que la sociedad produce demasiadas mercancías, que esas mercancías no pueden ser adquiridas porque hay un tema de empobrecimiento creciente del proletariado, que es la clase mayoritaria, y que eso genera que esas se estanquen y al estancarse y no poder circular, entonces no se cumple el ciclo del capital y aparece la crisis. Y que esa crisis, bueno, que era que me antecedió, dentro de condiciones que parecen de sobreproducción. Entonces, lo que la compañera decía es, en lugares sumamente poblados, donde hay escasas condiciones de salud y mucha pobreza, es donde se desarrolla más esta enfermedad. Y eso, quienes podemos ver la perspectiva marxista, también la sobreproducción de la mercancía humana, ¿no? Que se sobreproduce en los lugares donde la industria está desarrollándose. Y por eso es que la India, China, qué sé yo, son lugares donde hay una altísima densidad poblacional, o países como el Ecuador también. Entonces, lo que se propondría de este punto de vista es que la peste del COVID, ¿no es cierto?, es una crisis también de una contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, y que las relaciones de salud están agotadas y por eso esta pandemia se expande como se expande. Entonces, por ejemplo, ¿qué relaciones están agotadas? Las relaciones de propiedad, nuevamente. Si no existieran relaciones de propiedad privada, como adecuadamente describía la compañera que me antecedió, muchas de las condiciones en que nos encontramos no hubieran sucedido, como el hecho de que las personas tengan que salir a vender su fuerza de trabajo y que además la vendan en condiciones precarias, porque digamos, en el Ecuador sabemos que según las tasas oficiales, el 60% de los trabajadores del Ecuador son trabajadores precarios. Eso implica que venden su fuerza de trabajo en condiciones precarias y tienen que salir de las casas, haya la peste o no haya la peste. Y eso hace que se contagien, que bueno, tengamos lo que hemos tenido en el país. Entonces, en estas condiciones nos damos cuenta que, por ejemplo, la propiedad privada sobre el sistema de salud es un problema y que las relaciones sociales que manifiestan además en las políticas estatales, que en el caso del Ecuador son las políticas neoliberales, complejizan el tema. Lo que dicen los profesionales de la salud, ¿no es cierto?, es que el tema de la reducción del presupuesto ya venía desde antes de la peste, sino que se venía hace 3 años y quizá un poco más, quizás 5, incluso dicen algunos, ya reduciendo el tamaño del Estado, y eso era un problema que en un momento como este, de repente el Estado no puede responder. Entonces, claro, si el Estado hubiera garantizado la alimentación y la seguridad de las personas que viven en las condiciones precarias que se describían, pues seguramente se hubieran quedado en sus casas y quizá la peste no hubiera tenido el impacto que tuvo.
Sin embargo, esas condiciones no son posibles. Además, hay condiciones de cosas que nunca se frenaron, como por ejemplo, debían haberse cerrado las fronteras hace muchísimo tiempo y nunca se hizo eso. Es decir, no se hizo, se hizo ya cuando la peste estaba expandida, porque no puedes frenar el capital. Entonces, obviamente, no podías quebrar las aerolíneas, no podías quebrar la industria del petróleo y por eso no se cerraron un montón de cosas que debieron cerrarse a tiempo. Pero las relaciones sociales capitalistas no permitieron que se cierre. Entonces, al final, se terminó expandiendo por todo el planeta porque las mercancías no pueden detenerse y por eso es que no se ha detenido. Y por eso es que, si no recuerdo mal, hoy Estados Unidos ya superó por mucho a la cantidad de los países asiáticos de contagiados, ¿no? Porque Estados Unidos, de hecho, nunca se cerró la producción ni nada. Y eso implica que Estados Unidos, que es la sociedad capitalista por excelencia, muestra que las relaciones sociales de producción están agotadas. Y desde mi perspectiva, que como comprenderás es una perspectiva que plantea el marxismo como una paradigma para entender la realidad, pues estamos, la crisis del COVID-19 se suma a las otras crisis, a la crisis de la familia, a la crisis del Estado, a la crisis de las mismas relaciones de propiedad, es decir, a todas las crisis que demuestran que ciertas relaciones sociales productivas están agotadas y que es necesario el surgimiento de nuevas relaciones sociales. Dentro de esto vamos a ver que, por ejemplo, en el mundo andino, que es un poco lo que me interesaba también conversar, han existido siempre un problema entre las relaciones sociales comunitarias y las relaciones sociales capitalistas, y que de hecho ha habido momentos en los cuales las relaciones sociales capitalistas se han nutrido de esas pertenencias comunitarias y en otros momentos se han vuelto totalmente contradictorios y antagónicos. Entonces, por ejemplo, los procesos de conquista y colonización en nuestro continente tuvieron que ver también con el hecho de que muchas de las relaciones sociales de producción comunitarias, como la minga, como, qué sé yo, todas esas formas propias que tenían los incas, fueron utilizados para la extracción, por ejemplo, de oro, de plata y cosas así. Y que de hecho hasta los años 70 del siglo pasado, como ustedes sabrán, las comunidades vivían en las haciendas esclavizadas bajo un régimen de propiedad feudal, donde sobrevivían todavía formas comunitarias, ¿no? Entonces, esas relaciones sociales, se dan cuenta ustedes que son problemáticas, porque además muchas veces capitalistas, y que de hecho yo considero que son aquellas relaciones económicas que permiten que, por ejemplo, nosotros no vivamos la crisis económica de una manera tan brutal, que son las relaciones de Ayllu, es decir, sistemas de economía familiar en el cual comunitariamente los grupos familiares ampliados se protegen unos a otros y conservan su vida, o lo que en las comunidades indígenas es el Ayllu mucho más grande, ¿no es cierto?, la comunidad integral que de alguna manera sobrevive. Entonces, si nosotros vemos otros ejemplos de América Latina, las crisis económicas han sido mucho más letales y brutales, ¿no? Argentina, qué sé yo, Venezuela, mientras que en el Ecuador las crisis de alguna manera se sostienen y algo similar suele pasar en Perú y en Bolivia. Y desde mi perspectiva tiene que ver mucho con la economía comunitaria. Entonces, la economía comunitaria tipo Ayllu, especialmente que tenemos en lo que era el Chinchansuyo, pues se mantiene bastante bien y funciona. Y por ejemplo, las redes de comercio que a nosotros nos sostienen son estas redes comunitarias. Por ejemplo, si no fuera por las tiendas de barrio, no sé qué hubiera pasado con la alimentación de la población de Quito. Y de hecho, me imagino que las personas que tienen la capacidad económica de comprar comida no sufrieron mucho por las tiendas de barrio. Y que incluso aquellas personas que tienen menores condiciones, en las tiendas de barrio, con no grandes cantidades de dinero, se puede consumir productos más o menos que permitan sustentar, aunque sea de una manera precaria, la vida de una familia. Y esas son relaciones de Ayllu, relaciones comunitarias, que bueno, no tenemos tiempo para profundizar, pero parten de ahí. Entonces, lo interesante del tema es que estas relaciones comunitarias tienen esas como particularidades. Ahora, el otro tema de las relaciones comunitarias, y voy a referir nuevamente a la historia, es que también implican una cercanía humana y social muy fuerte entre las personas en nuestro medio. Entonces, aquí se sabe, por ejemplo, que uno de los grandes elementos que tuvieron los conquistadores para la dominación de los territorios de acá de América Latina fue la peste de viruela que vinieron en los barcos españoles, y que, si bien difícilmente se le puede atribuir de una manera consciente, fue de hecho un elemento que despobló América, la América precolombina, y que permitió la conquista. Entonces, por ejemplo, se sabe o se cree que Huayna Cápac y Ninanco Yonchi, que era el heredero del Tahuantinsuyo, murieron de viruela, y que la viruela llegó a través de los regalos que Bartolomé Ruiz le mandó cuando supo que el Inca se encontraba en Tomebamba, y que eso llevó, entre otras cosas, a la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar por quién era el nuevo Inca, y que, como ustedes saben, eso facilitó que Pizarro en muy poco tiempo domine todo el Tahuantinsuyo. Y que además el despoblamiento que vino con la viruela fue realmente un tema terrible aquí en la zona, especialmente de los Andes y de la zona de los aztecas. Y que mucha gente cree que tiene que ver por las formas como nosotros convivimos. Entonces, por ejemplo, la compañera mencionaba el tema del mate en Argentina, que sí es un problema que 20 personas quizá tomen de una sola, como le dicen ellos, esta cosa que toman mate, pero nosotros somos más o menos parecidos, pero la diferencia es que nosotros hacemos eso con todo, con el trago, con el tabaco, con la comida, con todo.
Y eso genera una serie de problemas al momento del contagio. Entonces, ustedes recordarán que en los primeros días, cuando recién estaba la peste llegando acá, todavía la gente salía de fiesta, tomaba en la calle y cosas así. Y en una fiesta, como ustedes saben, del mismo vaso de cerveza toman 30 personas, si no más, porque como nuestra lógica es comunitaria, pues compartimos absolutamente todo. En los almuerzos que solemos tener, además que nosotros somos siempre comunitarios, pues uno prueba del plato de todo el mundo. Entonces, no es raro ver en nuestro medio que uno mete la cuchara a los platos de los 5 personas con quien come y prueba de todo. Y ese compartir salivas, obviamente que es parte de toda una, no sé si cosmovisión o tradición cultural, pues en el momento que hay una peste es sumamente problemático. Y entre otras cosas también podría ser, o se cree, que eso tuvo que ver, mucho que ver con la expansión de la viruela que fue gigantesca en esta región. Y claro, aquí siempre estamos juntos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que el Día de la Madre, muchos de nosotros transgredimos las redes del distanciamiento social, porque el rato que es el Día de la Madre, vamos a abrazarle a nuestra mamá, a nuestra abuelita, sin ningún reparo de todas las consecuencias en salud que ese tipo de cosas podría tener. Hubo una noticia que salió de que en algún lugar, me parece que era en Babahoyo, hubo una fiesta y aparecieron 50 personas contagiadas porque fue la fiesta del Día de la Madre y no podía faltar esa fiesta. Y que si bien pueden parecer cosas superficiales o producto de desconocimiento, a mí me parece que son particularidades del ser andino y que de hecho gran parte de lo que estamos sufriendo nosotros en gran medida a nivel psicológico tiene que ver con el rompimiento de las redes comunitarias de vida. Entonces, por ejemplo, muchos de los casos que yo atiendo en la consulta, tanto en el CPA como en otros espacios de atención comunitaria, son personas que, por ejemplo, extrañan mucho la socialización y que eso realmente afecta bastante al ser humano andino. Y la socialización, por ejemplo, con el trabajo también es un tema problemático, porque a pesar del discurso de los sectores dominantes de la vagancia estructural de los andinos, yo creo que aquí la gente le encanta trabajar y trabaja muchísimo. De hecho, yo creo que aquí hay una ética de trabajo muy importante que lamentablemente está asociada a condiciones de dominación y por eso no permite el desarrollo de lo que es todo el potencial productivo de la ética de trabajo andina. Que yo menciono esto, por ejemplo, cuando les digo, capaz en el trabajo retribuido, nosotros tratamos de trabajar lo menos posible, pero en las casas la gente trabaja muchísimo. Entonces uno puede tener la idea de su abuelito trabajando todo el fin de semana en la casa como una hormiga de 6 a 6 de la tarde sin parar ni un momento. Y esa es más o menos la ética de trabajo que, por ejemplo, en el mundo rural permite que el campo sobreviva. En el campo la gente se levanta a las 5 de la mañana y todo el día está trabaja, pero en su pequeña chacra o qué sé yo. Y esa ética de trabajo es importante y mucha gente sufre porque no la puede desarrollar, porque el rato que me toca estar en la casa es una cosa terrible, porque ese sufrimiento por no poder estar en la práctica laboral, pues se vuelve un tema complicado. Entonces, esas perspectivas, por ejemplo, nos dicen a nosotros que para nuestra existencia tenemos varias cosas. Primero, que a nivel universal hay un agotamiento de ciertas relaciones sociales de producción y que eso es innegable. Es decir, mucha gente puede golpearse el pecho y rasgarse las vestiduras hablando de que estamos diciendo que el capitalismo está en crisis, pero eso es evidente. El capitalismo es un sistema que no aguanta más y que el COVID simplemente demuestra que es una sociedad que ya ha cumplido su proceso histórico y es necesario que nuevas relaciones sociales emerjan. La segunda condición es que eso precisamente en sociedades como las nuestras, donde hay una grave contradicción entre lo comunitario y lo capitalista, pues es un choque que se da permanentemente y que lo comunitario tiene la doble cara, es decir, por un lado complica mucho el tema de la salud, pero por otro lado también te permite sobrevivir, que es un aspecto fundamental. Justo ayer en otro espacio comunitario se conversaba sobre esto y se decía que en las comunidades las prácticas de salud sustituyen lo que el Estado no es capaz de hacer porque es un Estado con relaciones capitalistas agotadas. Entonces, que si en Guayaquil no se pudo atender lo que pasó, que Guayaquil es el puerto principal y qué sé yo, en las comunidades pues absolutamente no pasa nada, el Estado no ha llegado desde que empezó la pandemia y seguramente no va a llegar. Y por más que las cadenas oficiales digan que es mentira, ustedes saben que es verdad, es decir, que las comunidades y los barrios pobres no le interesan en lo más mínimo al capitalismo. Y las comunidades han logrado sobrevivir en base a redes familiares, a sistemas de salud comunitarios, a prácticas ancestrales, que se dice que si bien nadie puede saber si le afectan o no le afectan al COVID, tampoco se sepa que hace daño, como el tema del eucalipto y la manzanilla y cosas que habrán visto. Es decir, a la persona no le hacen daño y de hecho incluso psicológicamente le pueden llegar a calmar. Si combaten el COVID no se sabe, pero ahorita nada combate el COVID. Es decir, si una persona contra la enfermedad dependerá mucho del azar biológico, sobrevive o no, pero esas prácticas comunitarias dan sustento y además las prácticas productivas que siguen alimentando las ciudades, que es una cosa que es interesantísimo, por ejemplo, que yo estoy seguro que si no tuviéramos esas prácticas comunitarias de Ayllu, pues hubiéramos perecido de hambre gran parte de las personas que vivimos en la ciudad. De hecho, hay gente que está pereciendo de hambre por las relaciones sociales capitalistas que no permiten que la persona sobreviva, pero aún así, de alguna manera, la circulación de alimentos en la ciudad sigue existiendo porque las comunidades siguen trabajando y siguen trabajando a pesar de la enfermedad y a pesar de las complicaciones que lo comunitario lleva dentro de la enfermedad.
Ahorita pasamos a la fase del distanciamiento y sin duda va a ser complicado. Yo creo que para nosotros va a ser muy complejo dejar de saludarnos con besos, de abrazarnos y todas esas prácticas que son muy propias nuestras. Esto de, no sé si en algún momento nos acostumbremos a la nueva normalidad de no compartir el vaso, que es un tema que parecería una tontería, pero no lo es, porque es parte de nuestra esencia cultural y de algo que llevamos desde los procesos primarios de educación social que recibimos y que es muy difícil cambiar, por ejemplo. El tema de distanciarse de las otras personas para la gente andina yo lo veo muy complejo. Nosotros somos muy acostumbrados a ir pegaditos en todas partes. El tema de cómo vamos en el transporte público, más allá del hacinamiento propio de relaciones sociales agotadas, es un tema también de cómo nosotros vivimos el mundo. En las clases, por ejemplo, no es raro que yo vea estudiantes que sientan tres en una mesa, no porque faltan asientos, sino porque se quieren mucho. Y ese tipo de cosas pues van a ser muy complejas cuando toque racionalizar. Entonces, finalmente, digamos, estas son ideas por ahí que no, que más las propongo como para discutir, porque sin duda todos estos conceptos son bastante problemáticos, porque lo último que quiero decir es que esta es una experiencia que no se conocía hace 800 años, ¿no? Es decir, desde la peste negra para acá, una pandemia de alcance universal que tiene que ver con la crisis de un sistema productivo y de una formación económico-social, no se había visto. Y que realmente lo que está poniéndose en juego, desde mi perspectiva, es la misma civilización, es decir, toda esta civilización levantada sobre el capital, perspectiva, como comprenderán, son comunitarias, son aquellas que son la solución y el problema al mismo tiempo, porque esto es dialéctico. Entonces, van a ser un problema en los aspectos de salud específico, pero van a ser la única posibilidad económica de sobrevivencia. Es decir, 2 semanas y veamos la crisis que se está montando. Y al mismo tiempo veamos que lo único que ha permitido que el país se sostenga es lo comunitario. Y si bien los problemas de salud va a costar muchísimo y sobre todo mucho sufrimiento psíquico a las personas, distanciarse de las prácticas comunitarias, que va a costar mucho que esto suceda, por otro lado, al mismo tiempo son el único camino de salvación. Y es más, yo creería, sí, que más allá de la posibilidad solo del COVID, son la esperanza civilizatoria incluso. Es decir, que en estas nuevas relaciones sociales de producción, comunitarias, solidarias, fraternas y recíprocas, está la posibilidad de la especie de la crisis civilizatoria que viene antes del COVID y que el COVID es una manifestación como grotesca y brutal de un sistema que sus relaciones se han agotado. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, cordial a todas las personas que están en esta sala. Me gustaría empezar con una frase que es bastante prudente para la situación que estamos viviendo en este momento. Y dice, en todo caso, la tragedia fue una conmoción no solo entre su gente, sino que afectó por contagio al pueblo, que se asomó a las calles de conocer, aunque fuera, el resplandor de la leyenda. Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera, de 1985. Como mis anteriores compañeros ya expusieron, tomando un poco las palabras de Ernesto, la sociedad ya ha vivido estas situaciones, pero en diferentes contextos. Cuando me plantearon este tema y la participación aquí, pues me pareció importante empezar desde cómo la sociología en la cultura y a qué nos referimos con cultura. Entonces, para conceptualizar este término, tomé el concepto de un sociólogo, Duverger, que nos dice que cultura designa tanto las creencias como las ideologías y los mitos. Es decir, las relaciones, bueno, estas son unas representaciones colectivas de una comunidad que son en cierta medida sus elementos espirituales y psicológicos. Como bien dijo Ernesto, hay comunidades andinas, nuestro país y América Latina en general se basa en este tipo de comunidad, que somos muy apegados, muy de contacto social, y pues la pandemia ha afectado muchísimo a este ámbito de nosotros como sociedad, como humanidad. Por tanto, referirme como aspectos socioculturales a las relaciones sociales, a la vida política y económica, porque justamente estos ámbitos están determinados por las ideologías, las creencias y los valores de una sociedad. Y para entender un poco cómo esta pandemia ha afectado a los aspectos socioculturales, es necesario ir desglosando de a poco los factores que han sido afectados. En cuestión de las relaciones sociales, pues vemos que ha existido una ruptura en el tejido social, existe un distanciamiento muy fuerte, un alejamiento
como individuos que ahora pues estamos en antena todos tratando de comunicarnos por estos medios virtuales y pues de alguna manera esto nos ayuda a que empecemos a reconfigurar o replantearnos las formas de vida que tenemos. Voy a tomar un poco la teoría constructivista que justamente nos dice que el conocimiento del ser humano parte o se tiene conocimiento a partir de el día, cómo las instituciones dan los resultados entre tanto factores culturales, entre factores sociales y factores psicológicos. Entonces, a partir de esta construcción y de esta relación, nosotros empezamos a tener conocimiento y empezamos a actuar dentro del mundo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que justamente el COVID ha permitido que nos empecemos a cuestionar cómo estamos relacionándonos y pues que se va a tener una configuración muy diferente a lo que se tenía antes. Ahora vamos a la nueva cotidianidad, la normalidad que se vivía no va a ser la misma. Ahora con el proceso, con el distanciamiento, pues vamos a tener tal vez que ser con mascarilla y con guantes. Y estas son cosas que nos afectan a nivel de emoción, a nivel de relacionamos con el otro. Y esta configuración de cómo vamos a ver el otro la voy a ir desarrollando ya cuando hable un poco del tema del turismo y de cómo se está planteando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, bien lo dijo Ernesto, nosotros nos saludamos con beso, con un apretón de manos, que con un abracito, y ahora no vamos a tener la necesidad de alejar un poco por este que bueno, y ahora si le saludo a mi pana con un abrazo, con un beso, tal vez posibilidad de contagio. Y ahí vamos a ya estructurar y a configurar desde el individuo cómo voy a ver a la otra persona, así como una amenaza o si voy a, o no me va a importar la situación del contagio y voy a seguir interactuando hacia que puede ser que pase para nosotros como países de América Latina es muchísimo más difícil porque siempre estamos con este tema de contactarnos, de estar ahí juntos todo el tiempo y estas medidas pues a nivel de transporte público y también en los aeropuertos, cómo se va a manejar ahora, pues tal vez nos va a tocar sentarnos en un asiento cada uno y pues ya me senté al lado y ahora ya no hay que ver desde otra ventana. Entonces, nos plantean diferentes formas de vida a partir de lo que estamos viviendo. Ahora, la vida política y la vida económica, pues también afectadas de alguna manera por esta crisis, nos ha hecho cuestionarnos bastantísimo cómo se está constituyendo el sistema político de los estados. Ahora, también tomando un poco lo que mencionó Ernesto, este sistema capitalista pues nos ha configurado de cierta manera y ahora estamos viendo muchísimo los resultados de estas convivencias anteriores. Y ahora lo veo que logrado tener capacidades que se tenía, que podía ir con este tema de la globalización. Y ahora, como dijo también María José, vimos este cuadro comparativo de que cómo se afectan ahora los países pobres, están afectando países como China, como Estados Unidos, como países que se pensaba que tenían la capacidad de solventar esta situación, pero realmente no lo está haciendo. Y más bien China sí se lo ha visto, Nueva Zelanda también se ha visto que ya está un poco reestructurando sus actividades, pero en América Latina nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué China sí? ¿Por qué Nueva Zelanda sí? ¿Por qué nosotros no? Vamos ya al tercer mes de la cuarentena y no hemos salido. Mucha gente ha tenido que salir por necesidad de trabajo porque salen no con. Y estas son situaciones sociales y culturales que nos hacen necesitamos cambiar para poder mejorar esta situación. A nivel de justamente el económico, pues tenemos que sectores y crisis, hay una crisis económica mundial y muchos sectores se han visto afectados, por ejemplo el turismo. Y aquí quiero ya empezar un poco a meterme en la perspectiva de las relaciones internacionales, porque antes el turismo se consideraba como algo bueno, como un beneficio que se tenía para los países. Era un ingreso, se promovía la cultura, podíamos conocer gente de otros lados y compartir y relacionarnos, pero ahora lamentablemente ya no es así. Ahora también se va a reconfigurar, se va a repensar esta idea de, bueno, el viajero tal vez venga con COVID y ahora nos va a contagiar de nuevo a todos, ¿y qué va a pasar, no?
si es que los aeropuertos realmente van a tomar las medidas necesarias o no lo van a hacer. Y estos son cuestionamientos que nos tenemos que hacer, tenemos que pensar y reflexionar acerca de qué queremos para nosotros a partir de este nuevo inicio que vamos a tener cuando si se logra llegar a acabar esta epidemia. A nivel de las relaciones internacionales, pues les podría comentar que sí se ha visto también un cambio bastante fuerte. La globalización, el discurso de la globalización era de, bueno, hay que promover la ciudadanía universal, hay que promover la libre movilidad, hay que promover que todos somos ciudadanos del mundo, hay que promover el libre comercio, hay que promover que la hiperdensión de las comunicaciones y de la digitalización. Pero, ¿qué pasa? Que países como nosotros no tenemos los recursos, muchas de las comunidades no tienen los recursos tecnológicos para acceder a los medios virtuales. No hay un Estado que nos permita promover justamente una cultura de prevención y de tecnologización. Mucha gente no sabe cómo usar estos aparatos electrónicos, muchos de nosotros tampoco lo sabemos realmente cómo hacer, pero se estaba tratando de implementar esto y pues vino el coronavirus y ahora nos dijo, no estuvieron preparados realmente para esta situación. Y a nivel de cooperación internacional, pues el instrumento de la cooperación internacional se basaba muchísimo en hay que resolver conflictos, hay que reunirnos y ver cómo se están manejando las relaciones a nivel de los estados y pues planteamos una cosa, planteamos otra para la solución de este problema, pero ahora la cooperación internacional está viéndose como un instrumento de apoyo frente al sistema internacional. Tenemos países como China que están haciendo cooperación bilateral, que es país-país, bueno, yo te ayudo, América Latina sí te voy a ayudar un poco para que puedas solventar tu crisis del coronavirus, pero me va a servir de alguna manera para posicionarme frente al resto. Y esto es muy evidente porque ahorita estamos recibiendo ayuda de insumos médicos, de insumos tecnológicos, pero siempre es con ese interés de que van a obtener algo de por medio con esa ayuda. Entonces, ahora un poquito al tema de los derechos humanos también se han visto afectados o se van a ver afectados porque si bien nosotros como país tenemos una constitución bastante pionera en materia de derechos de movilidad humana, se ha visto que no se han cumplido en su totalidad. Y ahora, aún más con esta epidemia, los migrantes van a ser más, se les va a ver de peor forma de las que ya se las veía. Los sentimientos de discriminación y de xenofobia van a ser mucho más fuertes de lo que se tenía anteriormente. Y eso va a ser un retroceso muy fuerte para ya hemos pasado por procesos históricos que han permitido llegarnos a tener las declaraciones de los derechos humanos, los convenios, los acuerdos, y que muchos países son ratificantes, pero realmente no los cumplen. Y ahora los van a cumplir menos porque los países están viendo un poco por su bien, por sus de bueno, ahorita estamos en una crisis, tenemos que salir adelante como país y van a ver siempre en beneficio propio. Entonces, justamente ya como para finalizar un poco mi intervención, quisiera llamar bastante a la reflexión de lo que nos está pasando ahorita. Quisiera llamar a que pensemos bastante en lo que es nuestro sistema político de aquí de Ecuador. Es bastante frágil, es un estado que no ha logrado tener las capacidades para enfrentar esta situación. Ha sido un estado que nos ha emitido medidas súper fuertes. Justamente el lunes hubo una manifestación aquí en Quito poniéndose muchísima gente en riesgo, decidió salir a las calles a protestar para que se den cuenta de que no, a pesar de que estamos en esta situación, hay voces que quieren decir que bueno, estamos actuando de mala manera, Estado, haznos caso. Hay que promover muchísimo aquí la educación y pues esos son los pequeños detalles que este coronavirus nos ha dejado ahorita o que nos está dejando. Voy a citar un poco a un autor de sociología que es Elias Norbert y creo que justamente es lo que nos está pasando, que él planteaba que nosotros empezamos desde la barbarie y hay un auge, estamos como que en nuestro punto civilizatorio, pero al final decae. Y nuevamente va un proceso de civilización y es lo que nos está pasando ahorita. Ahorita estamos en el caos, estamos en estas nuevas formas de que, bueno, no se sabe qué va a pasar, estamos en la incertidumbre
y esto nos permite que podamos plantear nuevas ideas, nos permite que podamos plantearnos cómo vamos a actuar frente al mundo, qué vamos a hacer para mejorar esta situación. La cultura es algo que tiene que ver muchísimo en esta situación porque, como lo dije anteriormente, son nuestras ideologías y creencias lo que nos hace lo que somos. Y nuestra sociedad tiene que manejarse de acuerdo a lo que nosotros queremos llegar a ser en algún momento como humanidad. El coronavirus no ha sido una cosa que nos ha dicho, bueno, porque eres negro te voy a atacar a ti, o porque eres blanco a ti no. O sea, el coronavirus ha estado a nivel mundial, y si bien a unos países les ha afectado más que a otros, es por esta desigualdad que hay, por la poca atención y compromiso que se tiene cuando se eligen a los líderes políticos. Eso es algo también muy importante porque nosotros al final somos quienes ponemos enfrente a una persona para que nos dirija y para que nos pueda también aportar. Y esto también nos ayuda a que pensemos un poco cómo estamos eligiendo a los presidentes, pensemos un poco en cómo nos estamos manejando como un conjunto. Y ya para finalizar, quisiera decirles que hay que tener un poquito más de concientización. Hemos maltratado mucho al medio ambiente, hemos explotado sus recursos y no los hemos aprovechado de la forma que se tenía que hacer. Y ahora pues la naturaleza nos está devolviendo un poco de lo que hemos hecho, y que estas nuevas, que estas opciones que se presentan, porque esto es un proceso muy largo, es algo que va a pasar por mucho tiempo para que se un poco regularice, y pues permitamos nosotros en conjunto tratar de formar nuevamente nuestro orden social y a nivel mundial, no solo dentro de nosotros, sino a nivel macro.